Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy vamos a tejer mosaico crochet. En un tutorial que yo publiqué acá en mi canal y el cual les voy a dejar por acá anclado, yo les enseñé allí los principios básicos para tejer mosaico crochet, y en ese tutorial elaboramos un individual como este que está acá en esta imagen. Lo novedoso de la clase de hoy es que van a salir leyendo, interpretando los patrones, de manera que ustedes puedan ir a cualquier red social o a cualquier página y descarguen el patrón de su preferencia y así puedan guiarse para elaborar un sinfín de proyectos que se pueden hacer con esta técnica. Es decir, podemos hacer mantas grandes para las camas, mantas para bebé, cojines, bufandas, caminos de mesa, portavasos, alfombras, bufandas, cuellos, gorros, chales, bolsos y una gran variedad de prendas utilitarias para el hogar o prendas de vestir. Así es que gracias por estar acá, y de aquí van a salir leyendo los patrones. Ya les voy a decir cuáles son esos materiales que yo voy a emplear en el día de hoy. Los materiales que vamos a emplear para elaborar esta técnica son dos. Deben ser hilos de contraste. El tipo de hilo no importa el que usted quiera utilizar, ya sea algodón, acrílico, mezcla de ambos, el de su preferencia. En este caso yo estoy utilizando este hilo que se llama guajiro, es de un grosor medio. También vamos a necesitar una aguja que sea apropiada al grosor del hilo. Cuando decimos apropiada al grosor del hilo, es que hacemos la prueba con la aguja y que realmente ese hilo no sobrepase el gancho de la aguja. También vamos a emplear tijeras y el material estrella, que es el patrón o el gráfico por el cual nos vamos a guiar. Se los voy a dejar acá, poner mis manitos abajo, se los voy a dejar por acá para que le puedan tomar una captura de pantalla y lo impriman. Eso sí, se los recomiendo que lo impriman para que puedan tener el seguimiento del patrón con más facilidad. Y también yo tengo por acá una guía. Eso lo fabriqué con unas cositas de carpeta que tenía por allí. A mí me gusta irme guiando, ¿verdad? O como decían, colocarlo hacia arriba o abajo para ir haciendo el seguimiento de lo que vamos tejiendo. Algo que les quería decir con respecto a esta técnica de mosaico crochet. Tejer mosaico crochet no solo es un reto para las manos, es un reto para el cerebro, y no porque la técnica sea complicada, para nada. Ya van a entender muy fácil cómo se elabora esta técnica. Es simplemente que requiere concentración para seguir el patrón correctamente. Además, paciencia para respetar cada fila y disciplina para no adelantarse. Uno de los mayores desafíos es confiar en ese proceso que vamos a ir llevando cuando tejemos puntada tras puntada, porque muchas veces el diseño no se entiende hasta que avanzamos unas cuantas vueltas. Entonces también es un reto. Yo les he dicho en otros tutoriales que el cerebro siempre ofrece resistencia cuando nos enfrentamos a un conocimiento nuevo. El cerebro le gusta lo fácil, le gusta lo sencillo. Por eso es que a veces cuando iniciamos una actividad o apenas la vemos, enseguida decimos, no, eso es muy difícil. No, no es difícil. Todos lo podemos hacer. Entonces, es una manera de retar a nuestra mente a poder mantener esa atención, el foco, y a no frustrarnos. Esa va a ser la primera sensación que sentimos ante algo nuevo. Y no lo digo porque el mosaico sea difícil, sino que ya yo he reiterado este tema. Eso es neurociencia, ya yo lo he reiterado en varios de mis tutoriales. No dejen que el cerebro les gane. ¿Por qué? Porque la primera sensación que vamos a sentir es de frustración. Después, una vez entendemos lo que estamos haciendo, ahí sí empezamos a generar una serie de hormonas que nos dan bienestar y nos dan como ese ánimo para continuar. Así que
Justamente es ahí donde está la magia del mosaico crochet. Fortalece la memoria visual, mejora la capacidad de interpretación y nos enseña perseverancia. Cada proyecto terminado no solo es una pieza, también es un logro mental. Esta pieza que yo elaboré es bastante sencilla. De hecho, yo repetí el patrón. Aquí está el patrón perfectamente, como lo ven aquí con el diseño. Y bueno, a continuación sí les voy a decir cómo se interpreta este gráfico y de verdad que se van a quedar gratamente sorprendidos de lo sencillo que es leer e interpretar estos patrones, y considérenlo un logro, una técnica nueva en caso de que nunca la hayan elaborado, pero es sencillamente fantástica. Yo estoy enamorada, encantada con esta técnica y llevárselas a ustedes para que puedan incluir entre ese bagaje de conocimiento que ustedes saben tejer mosaico crochet, y se los garantizo, de aquí salen leyendo patrones de mosaico crochet. Así es que empiezo con la interpretación de cómo se elaboran estos patrones. Vamos a iniciar con la lectura e interpretación de este patrón de mosaico crochet. Lo primero es, a simple vista vemos un sombreado en color de contraste, es decir, en color naranja, y el otro color que aparece en el gráfico es el de color blanco. Por acá, este es el resultado de este patrón. Como pueden ver, aquí vemos perfectamente esta figura geométrica, la cual vemos reflejada también acá. Y lo que aquí tenemos en color blanco, yo lo trabajé en color beige. ¿Ven? Como ven acá, tiene estas líneas y una base. Es esta que aparece acá. ¿Qué sucede? Que este sombreado en color fuerte es simplemente, me quiere decir que es el resultado que yo voy a obtener después de hacer el tejido como tal. ¿Y qué es el tejido como tal? Simplemente que los cuadritos en blanco siempre van a ser tejidos en medio punto. Y donde veamos una X me indica que es punto alto. Eso es todo. Otras consideraciones, por lo general estos patrones traen una numeración en la parte inferior. Eso quiere decir la cantidad de cadenetas que yo voy a hacer. Discúlpenme ahí que esta imagen me quedó un tanto difusa, pero aquí se entiende que aquí es 31. Y estos cuadritos en diferentes colores en la parte derecha me indican que esta vuelta va en naranja, esta vuelta va en blanco, naranja, blanco y así sucesivamente. Independientemente que estemos pasando, por ejemplo, por aquí. Si yo me consigo un cuadrito blanco, lo voy a hacer en color naranja porque toda esta fila va en color naranja. Bien, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tengo este recuadro blanco. Eso me dice que esta vuelta o esta fila va en color blanco. Así yo me consiga un cuadrito naranja. Es súper interesante, por eso es que es una técnica además muy educativa, porque eso nos permite estar atentos y trabajar más con la forma que con el fondo. A pesar de que veamos un sombreado de color naranja, nos vamos a guiar es por los cuadritos, ¿verdad? Por este cuadrito que está acá que me indica cuál es el color, y por ejemplo que todos los cuadritos en blanco siempre van a ser tejidos en medio punto, y cuando nos consigamos una X va a ser punto alto. Ejemplo, esta fila va en color blanco o en color de contraste, como ustedes lo quieran hacer. ¿Qué me dice eso? Que este punto es punto alto, que este es medio punto, que también se va a seguir tejiendo del color de contraste. En mi caso yo lo voy a tejer en beige. Bien, entonces así sucesivamente. Como les digo, lo que veamos resaltado en el color es simplemente la forma o la figura que vamos a obtener. Y lo que realmente nos interesa son estos cuadritos, ¿verdad? Que siempre serán medio punto si están en blanco. Y cuando el cuadrito me aparezca una X es punto alto. Y la consideración súper importante, que siempre los puntos los vamos a tejer en la hebra trasera. Comenzamos. Vamos a iniciar. Y lo primero que me dice este patrón, que vamos a iniciar
con 31 cadenitas. Como pueden ver, está acá enumerado hasta llegar a 31 cadenitas. Hacemos el nudo de inicio y ajustamos y comenzamos con las 31 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Realizadas las 31 cadenetas, vamos a tejer solamente una para subir y comenzamos con esta primera vuelta, que según el patrón me dice que debo hacer 31 medio puntos. ¿Por qué 31 medio puntos? Porque todos los cuadritos están simplemente sin ninguna simbología delante de ellos, dentro de ellos. Y cuando es así, significa que solamente vamos a tejer medio punto. Verá, hicimos la cadenita de subir y comenzamos en la siguiente trabajando medio punto, que es introducir aguja, sacar y cerramos. Y así nos vamos a ir por toda esta cadenita y esta será nuestra primera vuelta. Una vez que hicimos los 31 medio punto, que ya casi estoy por terminar, nos venimos acá, hacemos una cadenita de seguridad, dejamos la hebra un tanto larga y podemos cortar acá. Y con esto ya hicimos la primera vuelta, que aquí me indica que es de color naranja. Bien, venimos con la segunda. Y la segunda, siempre la referencia va a ser esta línea que tenemos acá. Me dice que es de color blanco y como podemos observar, todos los cuadritos están en blanco, es decir, no tiene ninguna simbología, lo cual me dice que también lo voy a hacer en color blanco. ¿Qué es lo que vamos a tener en consideración? En la primera siempre vamos a tomar las 2 hebras y en la última, entonces tomo estas 2 hebras, como pueden ver allí, paso el hilo, saco, vamos a hacer una puntada de seguridad de esta forma y allí mismo hacemos un medio punto tomando las 2 hebras. Bien, yo voy a trabajar este diseño escondiendo la hebra al principio y al final porque no quiero dejar los flequitos como lo hice en otro tutorial. Y aquí vamos a partir de allí que tomamos ese completo, los demás solamente lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás y nos vamos a ir de esta forma con medio punto. Esta es la segunda vuelta. Así vamos a ir escondiendo la hebra. La podemos esconder solamente por 5 o 6 puntos. A partir de allí podemos cortar porque es suficiente como para que no se deshaga. Es decir, voy a tejer esta acá, jalo un poquito y corto este sobrante. Emparejo y ven que no se nota. Sigo tejiendo simplemente en la hebra interna. Es básico, es un principio básico del mosaico crochet, tejer en la hebra que está en la parte trasera. Cuando estemos por llegar al final y que tenemos esta hebra aquí, yo he decidido también esconderla, entonces la ponemos hacia acá y la vamos llevando entre los puntos. Después ajustamos y la cortamos para que no se vea allí. Vamos a seguir tejiendo punto por punto. Cuando ya estemos finalizando, ¿verdad? Este es el penúltimo y el último, que sería este, que allí se ve perfectamente reflejado, sí lo vamos a tomar completo. Es decir, pasamos la aguja y tomamos completo
hacemos una cadenita para ajustar allí, dejamos la hebra un tanto larga y cortamos. Hacemos el ajuste necesario acá y podemos cortar también este sobrante. Con esto ya hicimos la segunda vuelta. Bien, vamos con la tercera, y la tercera me dice que es color naranja. Independientemente de que esté este color aquí, lo que me voy a guiar es por lo que me diga este primer recuadro, que en mi caso es naranja. Entonces nos venimos acá, vemos dónde está esa primera puntada, pasamos aguja, aquí tomamos el punto completo, pasamos, dejamos allí la cantidad que consideremos, hacemos esta puntadita de seguridad y allí mismo vamos a hacer un medio punto. Esta vuelta es solo de medio punto y lo vamos a hacer, como ya les he indicado, tomando la hebra trasera. Así nos vamos a ir hasta el final. Casi terminando esta vuelta, y quiero dejar claro lo que les comenté de que tanto el primer punto como el último se toman completos. Cadenita de seguridad, dejamos allí, hacemos el ajuste aquí que fuese necesario, recogemos un poquito, cortamos y así vamos. Vamos a tejer la vuelta 4, 1, 2, 3 y la vuelta 4 la tenemos aquí. Me dice que la voy a tejer en color blanco y que luego voy a hacer un punto alto. Entonces nos vamos aquí a la práctica, paso aguja, paso el hilo, allí tomé el punto completo, acá considero que es suficiente, cadenita para sujetar, allí mismo punto alto, allí mismo medio punto, y es aquí donde voy a hacer el punto alto. ¿Por qué? Porque está una X y todas las X siempre van a ser un punto alto. Pero ¿dónde voy a hacer ese punto alto? Ese punto alto lo voy a hacer acá. Si se nos confunde, ¿dónde lo vamos a hacer? Decimos que siempre va a ser del color con el que estamos trabajando. En este caso, ¿cuál sería? Este punto que tenemos acá. Bien, allí lo vemos bastante bien dónde está esa cadenita. Es ahí la importancia de dejar la cadenita. Entonces, punto alto es tomar hilo con la aguja, nos venimos, volvemos a tomar hilo, sacamos, pasamos por 2 y pasamos por 2. ¿Qué me dice el diseño después? Voy a tejer, lo voy a señalar aquí, voy a tejer 1, 2, 3 medio puntos. Independientemente de que esté aquí el color naranja, lo voy a obviar, porque como les dije, ese color que vemos allí sombreado es el resultado de lo que estamos tejiendo. Entonces, guiándonos por el patrón, voy a hacer 1, 2, 3 medio puntos. Nos vamos acá, tomando en el punto que sigue. Si nos cuesta diferenciarlo, decimos, bueno, esta fue la cadenita que utilicé, entonces en la parte de arriba vamos a ir con 1, 2 y 3 medio puntos. ¿Qué me dice después? Que debo hacer otro punto alto. Tomo hilo, me voy a la parte inferior, paso aguja, saco y hago el punto alto. En lo sucesivo, para que nos resulte muy fácil, ya sabemos que en la secuencia de esta vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto.
1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto. Voy a avanzar, ¿verdad? Entonces ahorita sigo con la secuencia de 1, 2, llevo esto para atrás y ahorita lo ajusto, 3 medio puntos, me voy a la parte inferior, los colores deben coincidir y hago punto alto. Y esa es la secuencia para esta vuelta. Terminando por acá esta vuelta, como pueden ver, me decía que lo último es punto alto. Voy a correr un poquito, acá está, punto alto. Entonces me vengo, dejo el punto alto y el último es un medio punto completo. Acá, cadenita de seguridad, jalamos allí el hilo, cortamos y así vamos. Si resulta que tenemos el tejido así y les resulta un poco confuso contar las vueltas, lo que hacen es girarlo y cuentan, ¿verdad? Ya hicimos la 1, la 2, la 3 y la vuelta 4. Vamos ahora con la vuelta número 5. Acá. Incorporamos el hilo y el patrón me dice que voy a hacer medio punto y luego un punto alto. Venimos aquí, ya hice el primer punto completo. Medio punto, recuerden, siempre tomando la cadenita que dejamos allí. Y luego me dice que debo hacer punto alto. Estoy trabajando con color naranja, entonces me vengo donde está el color naranja y hago el punto alto, porque eso es lo que me indicaba el patrón. ¿Qué me dice ahora? Que voy a hacer un medio punto. Vamos ahora con el medio punto. Y así podemos establecer la secuencia. Un punto alto, medio punto, un punto alto. Entonces, un punto alto, acá, medio punto, un punto alto, de esta forma. En otras palabras, la secuencia para esta vuelta número 5 va a ser punto alto, medio punto, punto alto, medio punto, punto alto, medio punto, así hasta finalizar. Terminando esta vuelta 5, que concluye con un medio punto, y el último, que siempre lo vamos a hacer tomando la hebra completa. Acá. Y finalizamos. Así vamos con la vuelta 5. Vamos con la vuelta número 6 y según el recuadro que está acá me dice que toda va en color blanco. Entonces empezaremos haciendo un punto alto seguido de un medio punto y luego otro punto alto. Entonces comenzamos acá, me dice que debo hacer un punto alto, el cual voy a tomar en la parte inferior y siempre la referencia es que va a ser del mismo color con el que estamos trabajando. Entonces hacemos un punto alto, luego me dice que medio punto, luego un punto alto. Acá está, ¿verdad? La gasita o la cadenita que vemos allí pendiente. Y luego me dice esta secuencia. En esta secuencia vamos a trabajar 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, 1, 2, 3 medio puntos, un punto alto, hasta ver la secuencia al final, que es la misma que hicimos al principio. Continúo y luego les enseño. Terminando esta secuencia y como al principio la inicié con punto alto, según el patrón voy a terminarla con punto alto. Vamos acá, el medio punto completo, cadenita de seguridad, dejamos allí el hilo un tanto largo y así vamos. Ven como lo que les dije al principio, fíjense, vamos por acá.
Entonces, ¿qué nos indica la parte sombreada? Lo que vamos a ir logrando, ¿ok? Vamos por la vuelta 6, que sería esta, y como pueden ver, ya se ven estos canales que se nos van formando aquí, que son estos. Y los que hicimos al principio, ¿verdad? Cuando hicimos esta vuelta de color blanco, acá lo vemos perfectamente reflejado en esto. Ven que no, el sombreado oscuro, ¿verdad? La figura que se nos forma es el resultado que vamos a obtener. Simplemente con entender que los cuadritos vacíos son medio punto y que los que tienen una X son punto alto. Eso es todo. Ven que es sumamente sencillo. En el caso de la vuelta 7 me dice que la voy a hacer en color naranja y voy a empezar haciendo un medio punto, un punto alto. Lo demás va a ser solo medio punto. Finalizamos como iniciamos, en este caso punto alto seguido de medio punto. Entonces comienzo con un medio punto acá y luego debo hacer un punto alto. Fíjense, estoy trabajando con naranja, me voy a la vuelta naranja y allí tengo ese espacio desocupado y voy a hacer la seguidilla de puros puntos altos. Observen, independientemente de que el color sea anaranjado, no hay inconveniente, porque me dice que toda esta vuelta es de color naranja. Y finalizo como empecé. Es decir, voy a hacer acá un punto alto y luego voy a hacer el medio punto y el de cierre que se toma completo. Acá, cadenita de seguridad, cortamos y como pueden ver, este es la fila 7 que termina con ese medio punto. Vamos con la vuelta número 8 y me dice que debo hacerla del color blanco y la secuencia será un punto alto, dos medio puntos, un punto alto, un medio punto y así, ¿verdad? Punto alto, medio punto, hasta que llegando al final repetimos la secuencia que hicimos en el inicio. Es decir, voy primero con el punto alto acá, luego dos medio puntos, 1, 2, luego un punto alto acá y en lo sucesivo punto alto, medio punto, hasta que al final repetimos esta secuencia. Así terminé con esta vuelta. En lo sucesivo yo voy a seguir según el patrón porque considero que ya quedó suficientemente explicada la técnica. Cuando yo lo tenga hasta este tamaño, regreso para enseñarles cómo queda. Trabajé hasta la vuelta 17 como lo indica el patrón y este es el resultado. Esta es una secuencia. Como pueden ver, lo que les dije desde el inicio, esas partes sombreadas del patrón es lo que realmente va a aparecer al final, es el diseño que realmente vamos a elaborar. Fíjense, acá tenemos esta figura geométrica que pudiéramos decir que es como un zigzag, vamos a decirlo así. Luego esta forma central la vemos acá y volvemos otra vez con la que está en esta parte y aquí quedó perfectamente reflejada. Yo voy a seguir con otra secuencia y les enseño. Entonces, a partir de aquí, la naranja, como la primera es la naranja, yo voy a continuar con la de color blanco. Y cuando haga esa segunda secuencia, se los voy a enseñar para que puedan ir haciéndolo de esa manera o como ustedes gusten. Ustedes pueden seguir haciendo la secuencia en esta dirección o hacer la secuencia en esta dirección. Si van a hacer la secuencia en esta dirección, ¿verdad? Van a comenzar, ya esta siempre sería la última, ¿verdad? Van a ir haciendo la cantidad de cadenetas aquí está, de 30 en 30, ¿verdad? Y al final agregan una
que es la que les va a indicar que es el punto final que tomamos completo. Entonces realmente si queremos hacer 3 secuencias, hacemos 90, al final agregamos una cadenita y por supuesto en toda la cadeneta que cuando hagamos al inicio solamente vamos a hacer una para subir, ¿ok? Entonces realmente la secuencia se va a convertir 30, 30, 30, al final agregamos una que va a ser donde tomamos el punto completo. Ya tejí la segunda parte, como pueden ver quedaron exactamente iguales. Acá tenemos el gráfico, entonces esta sección de aquí hasta aquí es justo desde aquí hasta donde está esta línea naranja. A partir de allí yo repetí el diseño y así lo tenemos. Son muchos los usos que nosotros les podemos dar. Como les comenté, podemos repetir otra sección justo al lado y convertirlo en un bolso, o si hacemos 4 de estas podemos perfectamente hacer un cojín cuadrado. ¿Qué sucede? Yo les he comentado en muchas ocasiones que a estas piezas que hagamos siempre tenemos que hacerle un borde o un remate estético, ¿verdad? Finalizarla con algo estético. Inicialmente yo estoy haciendo una puntada de medio punto por todo el contorno y luego una puntada decorativa. Si están haciéndolo como yo, no vayan a cortar el hilo. Allí tuve una pequeña confusión, no debí cortar el hilo, pero no pasa nada, ¿verdad? Vamos a incorporar el hilo y introducimos acá. Dejamos estos extremos que los vamos a ir llevando entre los puntos, luego los afinamos. Aquí cierro y en cada espacio que yo vea, yo voy a hacer un medio punto. ¿Ven? Acá. Porque ese es el espacio donde estaba cada una de las guardias. Entonces solamente vamos a irnos con un medio punto por todo ese contorno. Acá. ¿Ven? Yo me voy a ir por todo este borde. Y cuando lo haya ya terminado con el medio punto, regreso. La puntada que voy a hacer decorativa es esta que ya inicié y es muy sencilla. Vamos a hacer una cadenita al aire y en el punto que sigue un punto deslizado. Cadenita al aire, nos vamos y acá punto deslizado. Cadenita al aire y punto deslizado. Cadenita y punto deslizado y así vamos generando este efecto. Y este es el resultado de la labor que me acompañaron a tejer en este tutorial. Fíjense en la puntada de borde que realmente le da un toque diferente. Bien, dime en comentarios qué te pareció la elaboración de esta técnica, si ya la habías hecho antes, si sabías leer patrones. ¿Qué te pareció esa experiencia de guiarte por los patrones, que realmente es súper sencillo? Entonces, bueno, como les comenté, ustedes pueden hacer otra pieza, o sea, pueden ir dando continuidad al diseño para que les quede más grande, o si hacen 4 piezas de estas, perfectamente pueden hacer un cojín. En ese caso, hasta pueden hacer solamente 2. Hacen una repitiendo quizás 2 o 3 veces el diseño. Vean como aquí está un diseño y aquí está el otro diseño, de acuerdo a como tenemos aquí en el patrón. Entonces ustedes pueden hacer tantos diseños como ustedes quieran y así hasta elaborar una manta, ¿verdad? Una pequeña manta, para que ustedes la puedan tener como decoración, un camino de mesa, o sea, hay muchas opciones. Entonces, bueno, recuerda seguirme, esa es la forma que tienes de apoyar mi contenido. Mi agradecimiento con todos ustedes por siempre estar aquí en mi canal. Gracias.